Atención. Una crisis diplomática sin precedentes se ha desatado con consecuencias inmediatas y profundas para la estabilidad regional en Europa del Este. Rusia ha ejecutado un movimiento audaz y calculado que podría redefinir por completo las relaciones geopolíticas y de seguridad en el continente. Un paso que Moscú califica de punto de no retorno en sus interacciones con Occidente. ¿Cómo afectará este desarrollo su seguridad personal, la de su familia y su economía en los próximos meses y años? Lo desglosaremos a fondo en este informe urgente, analizando sus ramificaciones a corto y largo plazo. El Ministerio de Asuntos Exteriores de la Federación de Rusia convocó de manera sumaria al embajador de Estonia, Margus Laidre, comunicándole una exigencia perentoria: abandonar el territorio ruso antes del 17 de agosto. Este ultimátum no es una simple reprimenda diplomática, sino que marca de facto una ruptura completa y formal de las relaciones diplomáticas bilaterales entre ambas naciones, reduciéndolas a un nivel mínimo e ineficaz. Moscú justificó esta drástica y unilateral medida como una respuesta directa al paso hostil y provocador de Tallinn, que previamente había decidido reducir de manera significativa, hasta un punto insostenible, el personal de la embajada rusa en la capital estonia. La interrupción de canales de comunicación vitales, la paralización de intercambios culturales, científicos y comerciales, y la restricción severa de los servicios consulares son implicaciones inmediatas y alarmantes, que afectan directamente a los ciudadanos y empresas de ambos países. Además, esta acción reduce drásticamente cualquier capacidad de desescalada o negociación futura, aumentando el riesgo de malentendidos y errores de cálculo. Este incidente se enmarca en un largo y complejo historial de crecientes tensiones entre Rusia y Estonia, que se remonta a la disolución de la Unión Soviética en 1991, cuando Estonia recuperó su independencia. Desde entonces, Moscú ha reiterado, con creciente insistencia, que considera las acciones de Tallinn como parte de una línea estratégica, deliberada y sostenida, cuyo objetivo no es otro que anular y romper los lazos bilaterales, con la meta ulterior de aislar a Rusia en la región del Báltico y de forma más amplia en el escenario europeo. En respuesta a este patrón percibido de hostilidad, la Federación Rusa anunció la implementación de medidas espejo de reciprocidad, degradando de inmediato el nivel de representación diplomática en ambos países. A partir de ahora, la presencia se limitará a un encargado de negocios temporal, desprovisto de la autoridad y el personal de un embajador plenipotenciario. Esta decisión, lejos de ser meramente simbólica o protocolaria, refleja la profunda escalada en la ya tensa y precaria relación, augurando un periodo prolongado de mínima comunicación formal, máxima desconfianza mutua y un endurecimiento de posturas, con implicaciones significativas para la seguridad regional. La reacción en la sensible región báltica fue instantánea, contundente y unificada, reflejando una profunda preocupación por la seguridad colectiva regional y la cohesión de la Alianza Atlántica. La primera ministra de Estonia, Kaja Kallas, una figura política conocida por su postura abiertamente antirrusa y su firmeza frente a las políticas del Kremlin, percibió la noticia como un golpe político grave y una amenaza directa no solo a la estabilidad regional, sino también a la soberanía de Estonia y la seguridad de sus vecinos. Este sentimiento de impacto no se limitó a Tallinn. Letonia, en un gesto de solidaridad inquebrantable y coordinación estratégica, expresó su apoyo explícito e inmediato a Estonia y anunció, de manera contundente, la expulsión de su propio embajador ruso en Riga. Además, se espera que Lituania y Polonia, vecinos cercanos con sus propias historias complejas y a menudo dolorosas con Rusia, tomen medidas recíprocas similares en breve, consolidando un frente báltico-polaco unido frente a lo que perciben como la agresión rusa. Esta reacción coordinada subraya la gravedad de la situación y la unidad dentro del flanco oriental de la OTAN. ¿Desde dónde nos escucha en este momento de creciente incertidumbre y tensión geopolítica? Escriba en los comentarios dónde está sintonizando esta transmisión urgente para entender el alcance global de esta crisis.
Según declaraciones oficiales y reiteradas del Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia, Estonia ha mantenido una política persistentemente antirrusa y hostil desde que recuperó su independencia de la Unión Soviética en 1991. Esta acusación detalla una serie de acciones percibidas por Moscú como hostiles, discriminatorias y, crucialmente, violatorias de los derechos de la minoría rusoparlante, que constituye una parte significativa de la población estonia. En 1992, apenas un año después de su independencia, se introdujo el controvertido estatus de no ciudadanos, o apátridas, para una parte considerable de la población de habla rusa residente en Estonia. Este estatus, que afectaba a cientos de miles de personas, les negaba la ciudadanía plena y, por ende, derechos fundamentales esenciales como el derecho al voto en elecciones nacionales y locales, el acceso a ciertas posiciones clave en la administración pública y limitaciones en la propiedad y ciertos servicios. Esto generó fricciones étnicas y diplomáticas significativas desde su inicio y atrajo la crítica constante de organizaciones internacionales de derechos humanos como la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa, OSCE, y el Consejo de Europa, que lo consideraron una fuente de discriminación y exclusión social. Posteriormente, entre 1993 y 1994, se inició un proceso sistemático y acelerado para eliminar el ruso del ámbito estatal y educativo, imponiendo el estonio como la única lengua oficial en todos los niveles, desde la administración pública hasta la educación primaria y superior. Este drástico cambio lingüístico profundizó la percepción de marginalización cultural y lingüística para la minoría rusoparlante, dificultando su integración social y económica y exacerbando las divisiones internas, lo que Rusia usó para alimentar sus acusaciones de discriminación. En 1995 se aprobó una ley de protección fronteriza que Rusia interpretó con una retórica marcadamente antirrusa y como un intento de establecer una barrera hostil en su frontera occidental. Moscú la vio como una medida unilateral para delimitar fronteras que aún eran objeto de disputas no resueltas desde la Segunda Guerra Mundial, incluyendo la región de Petserimaa. A finales de los años 90, Estonia proclamó su firme e inequívoca intención de integrarse en las estructuras euroatlánticas, la OTAN y la Unión Europea, culminando con su entrada en la Alianza Atlántica y la UE en 2004. Rusia percibió esta integración no solo como un acto de soberanía estonia, sino como un avance directo y preocupante de la infraestructura militar de la OTAN, peligrosamente cerca de sus fronteras, incluyendo el establecimiento de nuevas bases, el despliegue de tropas y la realización de ejercicios militares a gran escala. Esta percepción exacerbó las preocupaciones de seguridad nacional y alimentó una narrativa de asedio y amenaza creciente por parte de Occidente. En 2007, un evento en particular tensó aún más las relaciones bilaterales hasta un punto crítico: la reubicación del Soldado de Bronce, un monumento conmemorativo a los soldados soviéticos caídos en la Segunda Guerra Mundial, desde el centro de Tallinn a un cementerio militar en las afueras. Esta acción, percibida por muchos rusoparlantes como un insulto a su historia y a los sacrificios soviéticos contra el nazismo, provocó protestas masivas, espontáneas y a menudo violentas de la población de habla rusa, que derivaron en enfrentamientos con la policía, disturbios urbanos y un grave deterioro general de las relaciones bilaterales. Este incidente fue acompañado por ciberataques masivos y coordinados contra sitios web gubernamentales, bancos, medios de comunicación e infraestructuras críticas de Estonia, que Tallinn atribuyó directamente a actores patrocinados por el Estado ruso, marcando un hito en la ciberguerra moderna y elevando la desconfianza a niveles sin precedentes. Desde principios de los años 2000, Estonia ha sido un firme y vocal partidario de todos los paquetes de sanciones económicas, financieras y diplomáticas impuestas por la Unión Europea contra Rusia, especialmente tras la intervención rusa en Chechenia y Georgia. A partir de 2014, tras la anexión ilegal de Crimea por parte de Rusia
y el inicio del conflicto en las regiones orientales de Ucrania, Donetsk y Lugansk, Estonia se convirtió en uno de los principales y más inflexibles defensores de restricciones aún más severas y amplias contra Moscú dentro del seno de la UE. Abogó incansablemente por un enfoque de línea dura, argumentando que la agresión rusa debía ser contenida con medidas económicas contundentes, incluyendo restricciones energéticas, bancarias, tecnológicas y la congelación de activos de individuos vinculados al Kremlin. Entre 2016 y 2018, Estonia reforzó significativamente y de manera proactiva su cooperación militar con la OTAN, participando activamente en ejercicios a gran escala como Spring Storm y Saber Strike, y permitiendo el despliegue permanente de tropas extranjeras de la OTAN en su territorio como parte de la iniciativa de la Presencia Avanzada Reforzada, Enhanced Forward Presence, EFP. Esta fuerza, con un batallón multinacional liderado por el Reino Unido, fue percibida por Rusia no solo como una medida defensiva, sino como una provocación directa, una militarización inaceptable de su frontera occidental y una amenaza estratégica a su seguridad nacional, argumentando que estos movimientos desestabilizaban el equilibrio de poder en la región báltica y violaban acuerdos previos como el Acta Fundacional OTAN-Rusia de 1997. Después del inicio de la operación militar especial a gran escala de Rusia en Ucrania en 2022, Estonia emergió rápidamente como uno de los líderes más activos y comprometidos en la asistencia militar, financiera y humanitaria a Kiev. Destinó una proporción excepcionalmente alta de su Producto Interno Bruto, PIB, a esta causa, superando a muchas naciones más grandes en términos de apoyo per cápita. Tallinn proporcionó una amplia gama de armamento moderno, incluyendo obuses, misiles antitanque Javelin, drones, equipos de comunicación y considerable ayuda financiera para apoyar la defensa y la resiliencia del Estado ucraniano. Este compromiso se basó en la premisa explícita de que la seguridad de Ucrania está intrínsecamente ligada a la seguridad de Estonia y de toda la región báltica, y que una derrota ucraniana representaría una amenaza directa para su propia soberanía. Además, Tallinn impuso sus propias listas de sanciones unilaterales, que incluso excedían en alcance y severidad las medidas adoptadas colectivamente por la Unión Europea. Estas sanciones estonias incluían restricciones más estrictas a los visados, la prohibición de la entrada de vehículos con matrícula rusa y la congelación de activos adicionales de empresas e individuos rusos no cubiertos por las sanciones de la UE. En el mismo año, Tallinn inició una campaña masiva y controversial de desmantelamiento de monumentos a los soldados soviéticos, una acción interpretada por Moscú como un intento deliberado y revisionista de borrar la historia compartida de la Segunda Guerra Mundial y de reinterpretar el papel de la Unión Soviética, no como un liberador, sino como un ocupante, exacerbando las ya profundas heridas históricas. En 2023 y 2024, Estonia continuó reduciendo progresivamente la presencia diplomática rusa en su territorio, citando la falta de reciprocidad y la necesidad de sincronizar el número de diplomáticos, y endureciendo drásticamente las normas de visado para ciudadanos rusos. Estas medidas llegaron al extremo de prohibir la entrada a turistas rusos, limitando drásticamente la emisión de visados humanitarios y de tránsito, y dificultando la reunificación familiar para muchos rusoparlantes en Estonia. La decisión final, tomada en 2025, de reducir aún más y de manera significativamente drástica el personal de la embajada rusa en Tallinn, obligándolos a operar con un mínimo de empleados, fue lo que Moscú ha calificado como el último paso intolerable. Para el Kremlin, esta acción cruzó una línea roja de la diplomacia internacional, ya que impedía de facto el funcionamiento normal de la misión diplomática y no podía quedar sin una respuesta recíproca contundente, llevando a la decisión de expulsar al embajador estonio. Rusia acusa a Estonia de ejercer una presión sistemática, implacable y coercitiva
sobre los disidentes de habla rusa y, en general, sobre la minoría rusoparlante dentro de sus fronteras, violando sus derechos humanos fundamentales. Moscú alega que esta política incluye interrogatorios intensivos y hostigamiento por parte de los servicios especiales estonios, CAPO, así como severas restricciones bancarias y económicas que afectan la vida diaria de esta población, como el cierre de cuentas o la denegación de servicios financieros básicos, lo que Moscú califica de apartheid financiero. La portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, María Zaharova, había calificado a los estados bálticos de tóxicos y rusófobos hace apenas 2 años, una declaración que resuena hoy con más fuerza y premonición que nunca, anticipando el actual deterioro de las relaciones. En la actualidad, expertos rusos de alto perfil y figuras influyentes en el Kremlin advierten con contundencia que, si se registran violaciones sistemáticas, graves y flagrantes de los derechos de la población de habla rusa en Estonia, incluyendo persecución masiva, detenciones arbitrarias a gran escala, violencia estatal organizada o deportaciones forzadas, Moscú podría verse obligado a recurrir a medidas de otra índole. Estas otras medidas incluyen, explícitamente y sin ambajes, la garantía de seguridad por la fuerza de sus ciudadanos y compatriotas en el extranjero. Esta es una advertencia que pocos gobiernos se atreven a pronunciar en un escenario internacional de alta tensión y que, dadas las acciones previas de Rusia en otras regiones como Georgia, 2008, Crimea, 2014 y Ucrania, 2022, conlleva un peso estratégico y una amenaza considerable y real. El riesgo de una escalada militar directa y de un conflicto abierto en el flanco oriental de la OTAN, con todas sus implicaciones para la seguridad europea, es palpable y cada vez más inminente, generando profunda preocupación en las capitales occidentales. La situación actual ya conlleva importantes y palpables consecuencias económicas para Estonia, que se suman a los desafíos energéticos y de inflación global. Se observa una drástica y acelerada reducción de proyectos comerciales conjuntos con Rusia, muchos de los cuales llevaban décadas en vigor, una caída significativa en el volumen de tránsito de mercancías, como petróleo, carbón, fertilizantes y productos madereros, a través de sus puertos y ferrocarriles, y una disminución marcada de los intercambios culturales, científicos y educativos, que históricamente habían servido como puentes entre ambas sociedades. Esto no solo agrava el aislamiento geopolítico de Estonia, que busca fortalecer sus lazos con Occidente, sino que también la priva de una influencia regional que, en el pasado, fue cimentada por la profunda interacción económica con Rusia, clave para su estabilidad y desarrollo, especialmente en las regiones fronterizas que dependían de este comercio. La ruptura diplomática implica una dislocación económica profunda y potencialmente duradera para Estonia, obligándola a reorientar sus cadenas de suministro y mercados, lo que podría generar pérdidas significativas de empleo y de ingresos fiscales. Según reportes detallados de medios locales estonios y confirmaciones de fuentes de seguridad de la OTAN, la ciudad de Narva, estratégicamente ubicada en la frontera con Rusia y con una mayoría abrumadora de población ruso-parlante, está preparando activamente fortificaciones defensivas a gran escala, diseñadas para resistir un posible ataque terrestre. Estas incluyen la construcción de zanjas antitanque profundas, el refuerzo de puentes estratégicos y puntos de cruce, la instalación de barreras físicas y la realización de ejercicios militares intensivos y frecuentes con contingentes de la OTAN, que simulan escenarios de defensa territorial. Rusia ve estas acciones no como medidas defensivas legítimas de un Estado soberano, sino como una provocación consciente, una escalada calculada y una preparación para la agresión por parte de la OTAN, que aumenta de forma alarmante la tensión regional y el riesgo de un enfrentamiento directo, llevando la situación a un punto crítico de inestabilidad y confrontación. Expertos rusos, a menudo citando doctrinas militares y de seguridad nacional, señalan con profunda preocupación que escenarios como detenciones masivas, deportaciones forzosas de minorías étnicas
o actos de violencia directa y sistemática contra civiles rusoparlantes en Estonia podrían ser interpretados por Rusia como una catástrofe humanitaria de proporciones inaceptables, una amenaza existencial para sus compatriotas. Tal escenario, argumentan, justificaría plenamente una intervención militar a gran escala para proteger a sus compatriotas, invocando el principio de la responsabilidad de proteger a sus ciudadanos en el extranjero. En Moscú, la lectura de la situación es clara e inflexible. Se considera que se ha superado irrevocablemente el punto de no retorno en las relaciones con Tallinn, marcando un antes y un después, una línea divisoria infranqueable que no permite marcha atrás. La confrontación, más que la cooperación, se ha vuelto la vía principal y casi exclusiva, elevando el riesgo de un conflicto directo en una región ya volátil. Este desarrollo escalatorio exige una atención internacional constante, un seguimiento minucioso de cada movimiento y una diplomacia preventiva robusta. ¿Qué observar a continuación para comprender la evolución de esta crisis? Es crucial prestar atención a las declaraciones oficiales conjuntas que emita la OTAN, especialmente aquellas que aborden la situación en la región báltica y el artículo 5 del Tratado de Washington, que invoca la defensa colectiva. Cualquier movimiento de tropas adicionales, tanto terrestres como aéreas o navales, en la frontera entre Estonia y Rusia, incluyendo despliegues de vehículos blindados, artillería pesada o sistemas de misiles, así como la intensidad y naturaleza de los ejercicios militares que realicen tanto la OTAN como Rusia en sus respectivas áreas. De influencia, serán indicadores clave de la escalada o desescalada. Finalmente, vigile los informes independientes y creíbles sobre los derechos de las poblaciones rusoparlantes en Estonia. Si estos informes, provenientes de organizaciones de derechos humanos internacionales o de la ONU, señalan un incremento documentado y verificable en las acusaciones de discriminación, persecución o violaciones flagrantes de derechos humanos, podrían ser utilizados por Moscú como pretexto o justificación formal para desencadenar una nueva y más peligrosa fase en esta crisis, llevando a intervenciones militares más directas o a una escalada de retórica aún más agresiva. La situación es extremadamente volátil y requiere vigilancia constante. Manténgase informado con nuestras actualizaciones en tiempo real y nuestro análisis experto para navegar este complejo panorama geopolítico. No olvide comentar y suscribirse para recibir la información más crítica y oportuna.